Monreal del Campo volvió a demostrar por qué el autocross nunca defrauda. 28 pilotos se dieron cita en el circuito Laoz para disputar la tercera prueba de la temporada en el Campeonato de Aragón. Y como suele ocurrir cuando la tierra entra en juego, no faltaron las sorpresas. En División 2 parecía que la victoria tenía dueño, pero en el autocross nunca conviene dar nada por hecho. Iván Puig marcó el mejor tiempo en los entrenamientos y se impuso en las 2 mangas clasificatorias que disputó. Pero las finales siempre escriben su propia historia. Cuando cayó la bandera a cuadros, Javier Navarro llevó su Peugeot 205 hasta la victoria, superando en 6 segundos a Ricardo Pellicer. José Sancho heredó la tercera posición tras las penalizaciones que alteraron el resultado definitivo. Tampoco faltó la emoción en División 1. José Ángel Moratilla fue el más rápido desde la primera hora y ni siquiera un golpe que dañó su Mitsubishi Lancer Evo 6 logró apartarlo del camino hacia la victoria. Por detrás, Javier Martínez y Óscar Escuder mantuvieron una intensa batalla que se resolvió por apenas 6 décimas de segundo. Un suspiro. En Carcross, Bruno Cánovas impuso su ley. El piloto catalán dominó prácticamente toda la jornada y remató el trabajo en una final en la que José Ignacio Casino y Xavier Canela completaron las posiciones de podio. Y entre los más jóvenes, Roc Pons firmó una actuación perfecta. El catalán dominó entrenamientos, clasificatorias y final para sumar una victoria incontestable en Junior Carcross. Por detrás, Nayara Trampal y Javier Mimbrera protagonizaron una bonita pelea por la segunda plaza hasta los últimos compases de la jornada. Una vez más, el autocross ofreció espectáculo, igualdad y mucha tierra, levantando polvo bajo las ruedas. La próxima parada del campeonato será el 1 de agosto en Calamocha.